Me da muchísima alegría darles una cordial bienvenida a este estudio hoy en la porción de Mishpatim. Mishpatim, como lo mencionábamos el año pasado, quiere decir procedimiento. La defensa del procedimiento correcto sería su nombre más amplio, pero procedimiento como tal. Obviamente un procedimiento desde el aspecto divino. Y esta porción comprende desde el capítulo 21 de Shemot, es decir, Éxodo en castellano, versículo 1 hasta el capítulo 24, versículo 18. Y como su nombre lo indica, hoy queremos tratar varios de los procedimientos que tienen que ver con esa relación entre humanos que debemos de aprender a llevar. Y el año pasado, como lo he mencionado, para empezar ya justamente con la introducción, hablábamos del significado de la palabra mishpat y su relación que tiene con un juez que se dedica a defender el debido proceso. También hablábamos de que estos derechos que se iban a otorgar serían porque algunas veces ciudadanos no temerosos de Dios, no temerosos, no parte del pueblo de Israel, irían a vivir dentro de Israel y había de regularles para que ellos supieran que las cosas se iban a manejar de tal forma. Y por eso se dan algunas concesiones que no se dan al pueblo en el sentido de vivir dentro de la santidad de Dios. Pero estas personas de todas formas debían de internar que la vida que se esperaba que ellos llevaran ahí sería una vida respetuosa de las instrucciones que Dios había dado a su pueblo. Y terminamos el año pasado, que fue nuestro segundo año, o este ya el tercero, con el versículo aquel que dice que si alguien hiere, es decir, en el sentido de matar a su progenitor, ha de morir. Hoy queremos ver varias de estas reglas, pero ya aplicadas al trabajo. Los procedimientos que veremos hoy, procedimientos varios, en su mayoría tienen que ver con el trabajo. Así que por eso el nombre de este tema, procedimientos varios de trabajo. Vamos a iniciar la lectura en el versículo 16, Shmot 21, Éxodo 21, 16, y leemos. El que robe o secuestre, es decir, a una persona, ya que sea que la venda o sea ya en su mano, morirá. La escritura literalmente ha dicho aquel que robe a un hombre, robe la persona, robe el ser, la vida, y ya sea que lo venda o que sea encontrado en su mano, debe de morir. De hecho, el uso del futuro tautológico acá, morir, morirás, tiene que ver con la certeza del castigo que esto implicaba. El secuestro en la escritura es penado por la ley y no hay una sola situación que justifique que a un hombre se le prive de su libertad por razón alguna. La Biblia defiende este derecho. Incluso si la persona es siervo o esclavo, debe de respetarse su habilidad de movilidad. Y luego regresa a comentarnos algo de los padres. Dice, el que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Nuevamente el futuro tautológico acá. Pero, ¿qué quiere decir esto? Si yo les digo a mis padres que son malditos, la ley, la escritura pide que me maten. La respuesta es no. Y lo que sucede es que cuando nosotros leemos la escritura en castellano, tendemos a entender lo que el castellano nos da a entender. La palabra maldecir viene del latín maldicere, que es hablar mal. Y bueno, si la escritura hubiera dicho eso, pues entonces sí, cada vez que yo hablo mal de mis padres o que les dijera que son unos malditos, pues yo debía de haber muerto. Esto no me da a mí el permiso de maldecir a mis padres como lo conocemos en el siglo XXI, pero sí que necesitamos entender qué está detrás de todo esto. La palabra que he usado ahí por maldecir, en hebreo hay dos, quizás incluso hasta una tercera, que se pueden traducir como maldecir. En primer lugar está la palabra arur, y arur quiere decir eh, separar, quiere decir desprender, quiere decir el sentido de desconectar. Desconectar es quizás la palabra más correcta, que es la que estaba buscando. La segunda palabra que vamos a comentar
es la palabra hola, y hola es el pergamino de requisitos negativos que vienen sobre la persona cuando ésta incumple la escritura. Pero la palabra que se encuentra acá es nuestra tercera palabra, que es una palabra que tiene muchas, eh, se ocurre mucho en la escritura, es decir, está citada muchas veces, es la palabra klala, la cual quiere decir disminuir la honra. Y lo que está diciendo aquí es que si mi comportamiento disminuye la honra de mis padres, entonces yo debo de ser condenado a muerte. ¿Y qué comportamiento puede ser esto? Porque no podemos pensar en dejarlo subjetivo. Y entonces la escritura que lo ha previsto todo, un gelalá, una deshonra de los padres, son aquellos pecados que merecen la pena de muerte. Por lo tanto, está por demás decir qué es lo que tendría que venir para una persona que hiciera gelalá, que dijeran, los padres me educaron a hacer esto, me educaron a la no idolatría, pero yo me fui detrás de la idolatría. Bueno, eso sería un kelalá a los padres y por lo tanto la persona tendría que ser puesta en juicio de muerte. Recordemos también que estos mishpatim se usan exclusivamente o se usaban exclusivamente cuando Dios era el gobernador en el sentido de la pena de muerte, me refiero. No me refiero a la aplicación de los mismos, porque esa sigue vigente aún el día de hoy, pero en función de la pena de muerte y como ya no vivimos en gobiernos respetuosos de la escritura, la pena de muerte la ejecutará Dios en sí mismo y por eso muchas veces no entendemos por qué mucha gente perece si a nuestro parecer son buenas personas, incluso creyentes. Pero bueno, seguimos la lectura. Versículo 18 dice así: si dos hombres riñen, se entablan en una pelea, y uno hiere al otro con una piedra o con el puño, y no muere, pero guarda cama, verso 19, y se levanta y anda fuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto de la pena de muerte. Solo pagará por su tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Hay dos ideas bien claras que debemos interpretar de esta porción. En primer lugar, cuando una persona se pelea con la otra por trabajo o por las razones que sea, el más fuerte podría golpear y dañar a alguien más. Lo que tiene que hacer es velar cuántos días él estuvo incapacitado para trabajar y compensar esto. La idea es que el hombre es responsable de llevar su sustento a su casa, de sostenerse. Esto es una responsabilidad que ante Dios todos compartimos y que debido a un golpe, cuando alguien no pudiera ejecutar esto, tenía que compensársele por eso, independientemente de quién hubiera iniciado la pelea, independientemente de cuál fueran los atenuantes de la pelea. Pero la otra idea que está implícita acá, que es muy interesante, dice que lo cuidará hasta que esté completamente curado. Y esto lo que quiere decir es que la persona que ha dejado incapacitada temporalmente a alguien más debe llevarlo a su casa y debe de restaurarlo. A este caso es que hace mención el Señor en su famosa parábola de quién es mi prójimo, el samaritano, en donde un sacerdote, un levita, ven a alguien tirando al suelo, pero se abstienen. Sin embargo, el samaritano lo cura. Y él sabe que debía de restaurarse el bien de esta persona. Este es un samaritano temeroso de Dios en la parábola, lo repito, y por lo tanto debía asegurarse que la persona, aunque no fue él quien lo ha golpeado, pues debía asegurarse que la persona pudiera estar de vuelta en sus pies. Cuando Dios pone ese llamado en nosotros, debemos de atender a la justicia de Dios desde esta perspectiva. Y luego viene algo bastante controversial para nuestra época y ya vamos casi que a solamente comentar aspectos de trabajo. Verso 20, 21-20. Si alguien hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Verso 21. Sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza
porque es propiedad suya. A todas luces podemos pensar por qué la Biblia está legislando esto, por qué la Biblia permitiría la esclavitud. Y lo que tenemos que entender es que la esclavitud era un flagelo que afectaba a esta sociedad y la Biblia entra a legislar cuál es el mishpat o el debido proceso o el procedimiento debido para emplear en las situaciones o circunstancias. Así que, en primer lugar, tenemos que establecer que no se refiere, porque dice el versículo termina diciendo, porque es propiedad suya. No está hablando de otra cosa, sino para darle a entender que este no es un esclavo israelita, sino que es un esclavo de cualquier otra nacionalidad, porque un israelita jamás podría ser propiedad de nadie más. Es decir, alguien que es hijo del pueblo, que ha sido comprado con la sangre del Mesías, se vuelve esclavo del Mesías, no tiene otro amo. Pero alguien que no lo es esclavo de otra persona, sabemos de quién, del maligno, de sus pasiones, etcétera, etcétera. Pero no se podría referir a alguien como que fuera propiedad suya. En segundo lugar, tenemos que señalar que si la persona moría por el golpe, debe ser castigado tal y como ya se había establecido en el versículo 12. Es decir, aunque existiera la tentación de pensar que por no ser israelita no hay castigo, el versículo 12 nos ha dicho, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Es decir, si se moría, esta persona debía de pagar con su propia vida. Sin embargo, todavía falta resolver qué sucede si la persona vive uno, dos o más días. Bueno, el sentido es que no se puede entonces asegurar que fue por el golpe, por lo tanto no es penado con la muerte, pero sí que la persona que hirió y facilitó, colaboró, como quiera verse, con la muerte de esta persona, esa persona debe de compensar. Seguimos leyendo. Versículo 22. Quizás le parece a usted que estoy yendo un poco rápido y quizás le parece a usted que no estamos profundizando en los versículos. Yo creo que estos se explican muy bien por sí mismos, solo requieren de una lectura correcta, es lo que estamos haciendo, pero también tenemos el llamado del Señor para hacer esto verso a verso. Y estos versículos, cada uno de ellos, se me hizo importante compartirlos para entenderlos en su correcto contexto. Así que ahora sí, vamos al versículo 22. Dice así, si algunos hombres, es como que dijera, si X personas, luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, que accidentalmente estaba ahí o adrede estaba ahí, y ella aborta, y luego la escritura dice, sin haber otro daño. Ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él, según lo que los jueces decidan. Esta traducción es un poquito ambigua, porque o pagará lo que el esposo demande o pagará lo que los jueces decidan. Nosotros tenemos que profundizar en lo que está escrito para entenderlo bien, así que leemos un poquito más literalmente una traducción, es decir, la traducción de este servidor. Si pelean hombres y hieren a una mujer encinta, y literalmente dice, y salen sus hijos, y no hay daño, eso quiere decir que solo se provocó el nacimiento, pero los muchachos o los niños, sea uno o si hay gemelos o lo que sea, no hay daño, es decir, vivieron, no murieron. Multar será multado según ponga sobre él. Es decir, la persona de todas formas, por haber provocado esto con su pelea, debe de ser multado. Multar será multado según ponga sobre él el marido de la mujer y sea dado por los jueces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el marido llegará, como no hay otro daño, no hubo muerte, el marido dirá, yo quiero tanto. Y ese tanto debe ser presentado a los jueces y los jueces tendrán la última palabra para decidir cuánto es
Pueden llegar a otorgar hasta el 100% de lo que el esposo pide o pueden otorgar lo que los maridos como peritos expertos, lo que los jueces, perdón, como peritos expertos determinen. Y esta es la importancia de tener un sistema legal que no se basa en la subjetividad, sino que es completamente objetivo y fue lo que Dios entregó y está dándole a Moisés ahora en el Sinaí y está registrado acá, pero que para nosotros representan perlas de sabiduría sobre cómo debemos de conducirnos nosotros en el trabajo y, y cómo podemos adaptar eso a hoy. Hoy pues no vamos a provocar quizás un nacimiento prematuro, pero sí que alguna de nuestras acciones podrían provocar algún susto, podrían provocar algo. Y lo que Dios simple y sencillamente está empezando a pedir como factor común denominador que vemos es que haya una indemnización, que a la persona se le pueda restituir cualquier daño que se ha hecho. Ahora bien, ¿qué pasa si muere? Bueno, la escritura sigue diciendo, pero si hubiera algún otro daño, entonces podrás como castigo vida en lugar de vida. Entiéndase el castigo como remuneración, como resultado. ¿Y cómo podemos ver esto entonces? En primer lugar, yo quiero que usted observe que hemos traducido en lugar de. La palabra tajat quiere decir debajo de y por lo tanto hemos traducido en lugar de. Pero han traducido la gran mayoría de versiones por vida. Y la palabra por tiene el problema de que nos deja el sentido que está sustituyendo algo. Ya veremos por qué esto es muy importante. Porque ojo por ojo puede entenderse como que si a alguien le sacan el ojo, tiene que ponerse otro ojo, es decir, y ya veremos un poquito más adelante esta explicación. Ahora, yo quiero que también note que han traducido vida, vida por vida, vida en lugar de vida, la mayoría de versiones. Pero la palabra que aparece aquí es la palabra nefesh, que es la que, independientemente del criterio del traductor, se ha traducido o como respiración, o como cadáver, o como eh, alma. Y esto genera un problema porque no debería el traductor tomarse ese atributo, porque un alma no es lo mismo que un cuerpo. Un alma, de hecho, chocan ambos conceptos, no son lo mismo. Sin embargo, vida sí que puede entenderse como cuerpo. La palabra nefesh, y esto es algo que debemos de aclararnos, normalmente siempre se va a referir, porque Dios no va a cambiar esto. Es decir, Dios no va a decir cuerpo si quiere decir alma o alma si quiere decir cuerpo, que son dos eh, palabras que no tienen el mismo significado. Por lo tanto, esta es otra prueba de que la palabra nefesh significa vida biológica. De hecho, quiere decir garganta, quiere decir respiración de la garganta. El problema es que los fariseos, inspirados por la filosofía griega, 2 a 3 siglos antes, la interpretaron como alma. Pero esto es un legado fariseo que incluso en el cristianismo se tiene. Pero esto tiene que ver más con filosofía que con escritura. La correcta forma de interpretar la palabra nefesh, y cada vez que usted vea alma, yo le invito a pensar que se refiere al cuerpo, se refiere al ser o se refiere a un cuerpo sin vida también. Puede ser, eso puede ser también, pero se refiere al cuerpo. El versículo 24 sigue diciendo, ojo por ojo, es lo que yo le comentaba. Ojo por ojo, no quise afectar esa traducción, sino la dejé literal. Ojo por diente, mano por mano, pie por pie. Versículo 25, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y como lo decía, debemos de pensar que si alguien me golpea mi ojo, entonces los jueces deben de venir y quitarle el ojo a esta persona. Cuando esto se lee sin la inspiración del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, de la salvación, del Consolador en nosotros, se puede prestar a muy malas interpretaciones. Les cito una. Gandhi, ignorando la escritura, ignorando la correcta forma, dijo ojo por ojo,
vamos a tener dos tuertos. Si seguimos esta regla, que es una regla bíblica que estaba sobre él, que lo sobrepasaba, pero si seguimos esta regla, como él la entendió, vamos a pasar tuertos. Tenía toda la razón del mundo. El punto es que ahí no dice ojo por ojo, ahí dice ojo en lugar de ojo. ¿Y qué significa eso? Significa que los jueces, ya sea los sacerdotes o los levitas, de peritos expertos en la remuneración, la compensación, decidirían cuál era el costo de un diente, de un ojo, y se exigiría a la persona que ha causado la pérdida que lo restituya. De eso se trata el ojo por ojo, de que haya una restitución adecuada. A nadie le sirve, perdón, que perdiendo yo mi diente, otra persona se quede sin diente. Y ahí paró todo. Eso es muy vindicativo, eso es muy vengativo. Y Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo que si tú pierdes tu diente en el trabajo o en lo que sea, entonces debes de recibir una compensación por ese diente que perdiste, por el ojo que perdiste, por la quemadura que sufriste, etcétera, etcétera. Es un acto de justicia en el cual Dios se asegura que su pueblo sea tratado justamente. Y por eso es que nos conviene entender los procedimientos del Señor para saber cómo vivir en comunidad. Y en nuestras comunidades deberíamos de aprender a vivir en estos procedimientos porque traen vida. Debemos de vivir en ellos y no por ellos, como lo señaló el apóstol Pablo en Gálatas. Ahora leemos entonces el versículo 28 para ver y para afirmar por qué ojo por ojo es distinto de ojo en lugar de ojo. Verso 28 dice, si un buey acorneare a un hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. El buey en esta cultura es una herramienta de trabajo. Hoy en día sería cualquier herramienta de trabajo que cause un daño. Entonces, cuando eso sucede así, nosotros debemos de tomar una responsabilidad y dejar de usar esta herramienta o corregir el problema de esta herramienta. Seguimos leyendo. Verso 29. Pero si el buey fuere acorneador, es decir, que andaba con sus cuernos causando estragos a personas, tiempo atrás, y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado, y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque él es culpable de homicidio, tenía conocimiento de que así era y no hizo absolutamente algo o nada para detenerlo. Ahora vea, verso 30. Si le fuese impuesto precio de rescate, entonces dará por rescate de su persona cuánto le fue impuesto. Haya acorneado a hijo o acorneado a hija, conforme a este juicio será con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. El punto principal acá es que se le restaure a la persona el daño que ha sufrido en el trabajo. Por eso nosotros como eh, ministros de la Escritura, que tenemos personas, que dirigimos personas son emprendedores, que tienen un negocio, hemos de recordarles que ellos deben de actuar con toda justicia y que cuando se cometiera un daño en contra de un empleado, debe de indemnizar, debe de generar una indemnización para tratar de corregir el daño. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en cuanto el daño es? Bueno, creo que el cuidado, la hospitalización del mismo es un buen punto de partida, pero de ahí es si hubo una pérdida de algún organismo, debe de haber una indemnización, debe haber una forma en la cual nosotros cuidemos que la persona pueda tener un futuro digno. Y hoy, en el siglo XXI, como creyentes estamos tan en pañales en esto, pero esto ya hace 3000 años ya era algo que se hacía en un contexto de pueblo. Que Dios nos dé la sabiduría,
Quizás tengamos que asesorarnos con alguien que es experto en leyes en nuestros distintos países para poder llevarlo de la mejor forma. Lo que queremos cerrar o hacer es cerrar diciendo, el mishpat, que es lo que vimos hoy, vimos muchos mishpatim, varios procedimientos. Correcto desde la perspectiva de Dios es que todo daño que se haga tendría que ser enmendado, tendría que ser indemnizado. Es lo justo desde la perspectiva de Dios. Yo le doy muchas gracias por sintonizarme. Vamos a dejarlo acá ahora mismo porque el siguiente tema para el próximo año es muy interesante, pero va a ser muy difícil desarrollarlo. Y yo quiero agradecerle por acompañarnos. Cualquier duda, estamos a la orden. Dios lo bendiga. Hasta pronto. Queríamos agradecer su sintonía al video que acaba de concluir. En Visión de Fe, desde Guatemala, en Centroamérica, tenemos un compromiso de subir por lo menos 3 videos a la semana. Un video en el cual hablamos del Pentateuco, las porciones semanales, le llamamos nosotros, como el manual introductorio para el creyente que va entrando al movimiento de Jesús. También tenemos un estudio serio del Evangelio semanal y una prédica congregacional todas las semanas. Queremos también invitarle para que nos acompañe en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok. Estamos con el placer con el privilegio, perdón, de agregar valor a su vida, subiendo escrituras y mensajes que estamos seguros les alentarán. Por último, me gustaría sugerirle que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que active las notificaciones para que cada vez que tengamos una publicación, esta pueda llegarle. Gracias por sintonizarnos. Que Dios lo bendiga. Lo esperamos.